queriendo interpretar qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos. Es que me surge ahí nomás el título y en base a esa palabra y busco en las Escrituras, Señor, qué es lo que puedo compartir para imprimir esta verdad. Y la inquietud que yo tenía y tengo es la necesidad de ser sanos, de ser una congregación sana, es decir, cada uno de nosotros estar sanos. Y voy a explicar un poco más tratando de desarrollar este tema. Y me gustó mucho como para ampliar, para tratar de profundizar y entender mejor una versión que me regaló Heriberto. Así que hoy voy a hacer uso de esta versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Para no confundirnos, como hay varias versiones, les voy a ir dando las citas y después ustedes las meditarán con tranquilidad en sus casas. Y hago la siguiente pregunta: ¿cómo logramos el que seamos sanos? Y busqué allí en Isaías capítulo 6 que el Señor Dios Todopoderoso lo llama para que le dé un mensaje al pueblo, a ese pueblo que Dios quiso desde siempre, que lo escogió para que sea un pueblo que le adore, que le sirva y que le honre. Y en esos momentos que Dios lo llama, ese pueblo vivía de una determinada manera que no le era de agrado a Dios. Y miren cómo lo dice la Escritura y en esta versión como que nos es más familiar. En esos momentos vivía desconociendo a Dios y a su autoridad. Y eso es un poquito antes del capítulo 6, en el 5:8. Dice así: van acumulando casas y más casas, terrenos y más terrenos. Y me acordaba de uno en la actualidad. Hasta que te dejan en la calle, al aire libre. Se levantan en la mañana tras un trago y quedan hasta la tarde embriagándose con vino, en fiestas, en parrandas y diversiones destructivas. Llaman lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo, que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Se creen sabios. Piensan que son muy inteligentes, se creen campeones por tomar vino y muy valientes por hacer cócteles. Reciben soborno para dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Las mujeres se volvieron arrogantes,
andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan con pasito rápido y corto, llenas de joyas, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañoletas, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfumes, amuletos, anillos, argollas de la nariz, ropa elegante, capas, chales, carteras, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Así es como andaban en esos días. Pero hay una sentencia de parte de Dios, una sentencia de castigo, una advertencia de que les iría mal, que el ser humano en su intervención será humillado, que se lo bajará de su nube y se le hará cambiar su actitud arrogante. En esa intervención de Dios, dice que Él va a recibir honor por juzgar rectamente. El Dios santo será reconocido santo porque actúa con justicia. En esa su mirada sobre esa condición de su pueblo, es ahí donde le dice a Isaías: ve y dile a este pueblo. ¿Y qué les tenía que decir? Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápales los oídos, ciérrale los ojos. Junto con esta sentencia, deja abierta una luz de esperanza. Porque tenía que decirles: si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Jesús les recuerda este hecho a sus discípulos. Allá en Mateo capítulo 3, versículos 10 y un poco antes de ese versículo 10, como era normal en la época de Jesús, se le reunía mucha gente alrededor. Y él aprovechaba esa circunstancia para enseñarles acerca del reino de Dios. Y comienza a enseñarles muchas cosas, dice la Escritura. Pero les refiere dentro de esas enseñanzas una parábola, una historia de acuerdo a esta versión. La del sembrador que salió a sembrar. Y comienza diciéndoles: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por cada semilla.
otras 60 y otras 30. Y otra vez, oigan bien lo que les digo, entiendan, pero hay aquí un problema. La gente, después de oír esta historia, no entendió nada, o muy poquito. Y en esa misma condición estaban sus discípulos, por eso van a él. Se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué enseñás a la gente por medio de historias? Y él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero el que no entienda, hasta lo poco que entienda, se le quitará. Por eso les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera, ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Así se obra muchas veces. Pero he aquí la esperanza. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen y se volverían a mí y yo los sanaría. Y le sigue diciendo a sus discípulos, ustedes son afortunados porque pueden ver lo que hago y oír lo que enseño. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Así que escuchen ahora, ustedes, ¿qué es lo que significa la historia del sembrador? La semilla que cae en el camino. Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Y qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Porque cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Y qué significa la semilla que cae entre espinos? Es como aquellos que escuchan el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles.
¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y produce una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. A ellos les dio a entender lo que otros no entendían, porque endurecían sus corazones, porque no querían oír, no querían abrir sus mentes, no querían ver. ¿Y por qué esto está escrito? ¿Por qué a nosotros se nos revela? Para que sea un reflejo para nuestras vidas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi condición? Es una pregunta que te la tenés que hacer vos para con vos mismo. Y si en algo uno considera que no está a la altura de lo que Dios quiere para con nosotros, que no sea Él que venga y nos quebrante y nos humille, que nosotros nos humillemos ante su poderosa presencia y le digamos: en mi debilidad, en mi negligencia, yo siento que estoy en esta condición y pido de Él el pronto socorro, la ayuda. Me humillo ante ti, Señor. Es palabra de Dios. Si abrimos nuestros oídos y oímos lo que Dios dice, abrimos nuestra mente para entender sus enseñanzas, tenemos los ojos abiertos para ver lo que Dios hace, hay una maravillosa promesa de Él. Ustedes se volverían a mí y yo los sanaría. Y Pablo escribe, reafirmando esto, le dice a Tito, capítulo 1, versículo 13, de allí tomo Reina Valera. Dice: reprended duramente a algunos que no andan como es digno del Evangelio, para que sean sanos en la fe. También lo exhorta a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vivir la sana doctrina conlleva a estar sanos. En el capítulo 2 de Tito le sigue diciendo Pablo: decile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza, con la sana doctrina que produce una vida recta. Enseña a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enseña a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. A los hermanos, hermanas mayores, a vivir de una manera que muestra reverencia y respeto a Dios.
Deciles que no hablen mal de los demás, que no sean esclavos, esclavas del vino, que enseñen bien, que aconsejen a las más jóvenes a amar cada una a su esposo y a sus hijos, que las jóvenes aprendan de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Enseñá a los jóvenes a tener buen juicio. Sé ejemplo. Hace siempre lo correcto. Enseñá con honestidad, de una manera que merezca respeto, con un mensaje sano e irreprochable. Cuando hablamos de sano pensamos, por ahí no lo exprese tan bien y piensen que sea solamente sanidad física. Solemos decir ser sanos en cuerpo, alma y espíritu, integralmente sanos, conduciéndonos de esta manera. Se refleja en vivir esa vida como así le aconseja San Pablo a Tito. Y como conclusión, seremos sanos si abrimos nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos para entender, ver y oír. Y nos volveríamos a Él y Él nos sanaría. Así que les dejo este mensaje esta mañana. Hermoso es que Dios nos hable a través de las Sagradas Escrituras. Que Dios nos hable a través de esa nuestra sensibilidad de querer lo de Dios. Y sigamos ese proceso maravilloso de vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que esas montañas de temor queden allá abajo de nuestros pies, porque nosotros nos movemos en las alturas. Oramos. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Señor, nosotros te declaramos que lejos de endurecernos, de cerrar nuestra mente, nuestros ojos para no ver y nuestros oídos para no oír, te decimos que abrimos nuestra mente para entenderte a vos, que abrimos nuestros ojos para ver lo que vos hacés y lo que vos querés hacer con nosotros. Abrimos nuestros oídos para entenderte, para entender los tiempos en los cuales vos nos permitís vivir, para movernos, para andar, para hacer y ser conforme al propósito por el cual vos nos llamaste a tu reino y nos pusiste en este tiempo sobre la tierra. Queremos ser fructíferos. Señor, la cantidad será el 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Eso lo dejamos en tus manos. Simplemente vos usanos conforme al don y a la gracia que nos distes a uno y a otro.
Ayúdanos a ejercitarnos en ello. Cómo se movían estos en ese tiempo de Isaías, que confiaban en sí mismos, que se creían sabios. Lejos está de nosotros creernos de esa manera. Nosotros nos humillamos ante tu soberana presencia y te rogamos, asistinos en toda nuestra vida, en todo nuestro andar. Y danos la gracia de poder ordenar todas nuestras prioridades y hacernos entender que vos estás en primer lugar. Y que si es así, lo secundario, lo que vos sabés que necesitamos, que tenemos necesidad, vos te vas a ocupar de ellas. Añadí esa fe, esa certeza de que así ha de ser con nosotros. Gracias, Señor, sobre todas estas cosas. Gracias por tu gran amor y cuidado para con nosotros. Muchas gracias.